Hola, buenos días al continente de Latinoamérica y buenas tardes a los que nos acompañan desde la península y países en GMT más uno. Me presento, soy Vicente Jiménez, director de Industria, Medio Ambiente y Energía de la Ingeniería IDP, ingeniería que llevamos desarrollando pues, hace ya prácticamente 7, 8 años todos los proyectos íntegramente en tecnología BIM y actualmente realizando bastantes proyectos donde desde la concepción hasta la entrega de productos se tienen en cuenta criterios 6D y 7D, que será el módulo que estoy impartiendo en los másters de BIM civil. Bien, una vez hecha la presentación, les invito a que visiten nuestra página web. Podrán ver bastantes proyectos tanto en ámbitos industriales como en ámbitos de edificación, edificios terciarios, escuelas, universidades y también obras de ingeniería civil e infraestructuras como las que veremos durante el máster. Bien, el módulo se divide en 4 bloques. Vamos a enumerar muy rápidamente la gestión BIM de infraestructuras como primer bloque para contextualización de qué hemos de gestionar en una infraestructura y cuál es el potencial que podemos obtener a través de la tecnología BIM. Segundo punto serán estrategias del ciclo vida BIM, entendiendo ciclo de vida no solamente en la fase de proyecto, sino en el análisis del ciclo de vida de la construcción, tanto la infraestructura como la obra lineal, todo aquello que hemos materializado y que más allá de quedar en un as-built, la tecnología BIM nos permite interoperar, interactuar y potenciar el modelo a través de una serie de herramientas que nos han de permitir entender cómo explotar el modelo, incluso cuando llega al final del ciclo de vida, que sería en el momento de o la reforma, la readecuación o la deconstrucción o demolición, por decirlo de la forma más convencional. El tercer tema será el modelo de operaciones y mantenimiento, entendiendo cómo vamos a operar aquella infraestructura y cómo la vamos a conservar o mantener. Entiéndase el modelo no como ese 3D con información, sino el modelo en el cual, otra vez volviendo a la interoperabilidad, una serie de recursos de la empresa explotadora o conservadora de carreteras, por ejemplo, o subcontratas o inspecciones, etcétera, interactúan con ese modelo y ese Common Data Environment es el pool donde se organiza esa documentación. Y finalmente, el control logístico del proyecto, donde tienen en cuenta fundamentalmente todos los procedimientos que se pueden llevar a cabo dentro del proyecto y un poco relacionado con el primer tema, es decir, cómo vamos a contextualizar desde el BEP y la conceptualización del modelo BIM sabiendo qué producto queremos desarrollar en 6D y en 7D. A menudo es bueno, todo un alarde de inteligencia pensar que podemos hacer un 7D cuando ya estamos entregando el proyecto BIM, 3D, 4D, 5D, y seguramente lo habríamos rediseñado de otra forma teniendo en cuenta cómo se querría explotar esa infraestructura. Por lo tanto, es muy importante a la hora de desarrollar y conceptualizar el modelo BIM, saber si vamos a querer explotarlo a nivel de 7D. Bien, como cuento, imagino que he visto varias de las ponencias de hoy, transitar por las 3 dimensiones, llegar a la cuarta, introducir tiempo, quinta, coste y llegar a la sexta, nos encontramos con un paradigma en el cual empiezan a haber disciplinas mucho más expertas y dedicadas que las que generalmente habitan o cohabitan en una empresa. Es decir, tenemos ingenieros de estructuras, tenemos ingenieros de instalaciones, ingenieros de trazados, ingenieros arquitectos, ingenieros civiles, etc. Y cuando entramos en 6D ya empiezan a haber personas más del ámbito del análisis medioambiental, como por ejemplo el análisis energético, como por ejemplo el análisis del impacto por ruido, el impacto incluso por vibraciones, no es únicamente el tema de la certificación energética, sino es todo aquel impacto que nuestro modelo, nuestra construcción va a generar en el medio. Por tanto, es muy importante empezar a ver como BIM Manager a la hora de conceptualizar el proyecto qué entrada vamos a dar a esas disciplinas y cuál es el producto final que vamos a obtener.
se ven muchísimas modelizaciones por internet donde hay gradientes de color que van a demostrar una representación lumínica, pero si no podemos detectar realmente los niveles de uniformidad, los niveles UGR, los niveles de deslumbramiento, de poco nos sirven. Visualmente nos dirán algo, pero hemos de darle mucha más ciencia para que el producto realmente dé sustento a nivel de 6D. Y a nivel de 7D, operación. Operación es algo tan amplio como el asset management o el facility management desde el punto de vista de vincular archivos a modelo. Ahora vemos algún ejemplo. O puede ser algo tan potente como realmente dar dinámica de una escala, un modelo 3D, un modelo inmersivo donde a través de la realidad virtual seamos capaces de hacer e-learning, seamos capaces de dar formación a un equipo de intervención por seguridad donde vean un recorrido de evacuación. En ingeniería naval es muy típico debido a los espacios tan confinados. Veremos qué niveles de explotación se pueden llegar al 7D. Y las temáticas planteadas en el módulo, pues lo que nos van a llevar es sobre todo a entender el máximo número de casos que nos podemos encontrar. En este módulo no vamos a ir a atacar todo el environment que nos encontramos a nivel de software a nivel mundial, porque quizás son las dimensiones menos maduras a nivel de software. Hay muchísimo por hacer y hay sobre todo muchísimo piloto y experiencias que nosotros en nuestra compañía hemos tenido que desarrollar y nos han dado resultado, como otras compañías están dando esfuerzos en transponer su software GMAO, su software de Facility Management a la tecnología BIM y con grandes problemas de integración. Por lo tanto, el objetivo principal en este módulo va a ser entender cuál es el contexto y todas las disciplinas que se pueden encontrar en el proyecto y cómo debemos ordenarlas, tenerlas en cuenta dentro del proyecto y avanzarlas para tener un buen producto final. ¿De acuerdo? Bien, en gestión BIM, en materia de infraestructuras, lógicamente, hablamos de sostenibilidad, hablamos de facility management, como comentamos anteriormente, estrategias de ciclo de vida, tanto en proyecto como en obra, como el análisis propio del ciclo de vida. Ya hemos hablado de modelo de operaciones, hemos hablado del control logístico. En este caso, también un poco entendiendo las fases posteriores de operación, mantenimiento, etcétera. Bien, infraestructuras, pues de hecho podemos tocar muchas y puedo decir que de las que hay en esta transparencia no nos hemos dejado ninguna por trabajar en algún momento en nuestra 8 años aproximadamente de carrera. Yo sí que les sugiero a todos los alumnos que en las primeras clases vayan orientando un poco cuál es la infraestructura que más interés les suscita, porque igual tenemos un pool de estudiantes muy del ámbito ferroviario y del ámbito portuario, o otro más centrado en el ciclo del agua y servicios públicos como residuos o incluso equipamiento público como alumbrado, señalización, semaforización, etcétera. Todos ellos tienen una casuística y un planteamiento de análisis y el objetivo en estos módulos es, en cada una de las fases que hemos visto, darle contexto, un criterio de ensayo, digamos, y de desarrollo para tener finalmente un producto que realmente vaya a dar respuestas a lo que una autoridad competente nos puede solicitar, un órgano o entidad de control nos puede solicitar para dar sustento a una justificación del tipo que sea. Y un poco siguiendo la línea que el señor Oliva nos presentó anteriormente, yo me atrevo casi a meter un poco el dedo en el BIM Maturity Levels, casi hablando del cuál será lo que está por venir, el cuarto nivel, ¿no? Si bien lo planteo un poco a nivel teórico, porque nosotros hemos tenido que desarrollar herramientas, como estamos haciendo ahora muy recientemente, en instalaciones muy complejas, donde se quiere dar una visión didáctica a esa instalación, incluso una visión desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de impacto ambiental, donde incluso un modelo en 3D puede llegar a ser por escalabilidad complejo de entender o complejo de manejar. Por lo tanto, la realidad virtual, la realidad aumentada, es un punto como mínimo a conocer, porque en determinadas ocasiones, todo de que se esté banalizando en algunos casos, es una muy buena herramienta para hacer una inmersión en el modelo, entender
y otras personas que son un poco más ajenas al mundo de la ingeniería, como pasa en el 7D, en Facility Management, donde hay gestión de operarios, contratas, etcétera, puedan ver y visualizar un modelo y rápidamente alertar por una ausencia de una escalera de seguridad, una ausencia de un equipo de no sé qué, de una protección. A veces creemos que todo el mundo es capaz de leer un plano o un modelo en 3D y no es así. Y estas tecnologías nos permiten acercar el modelo y el producto antes de construirse, incluso una vez construido, a aquellas personas que han de ser cohabitantes, coexistentes, digamos, con esa infraestructura. Me gustaría que vieran el ejemplo de este cubo azul con tres subcubos de color amarillo, verde y rojo. Es una teoría de Percube que estudiamos para tener en cuenta siempre la escalabilidad de la información, cómo se agrega esa información y cómo interactúan las diferentes fases. Y yo en el máster empleo bastante, como en la siguiente transparencia, empleo bastante este criterio para entender cuál es el volumen de información que vamos a manejar. Como ya conocen, bueno, librería de materiales, objetos, elementos, etcétera, los podemos llevar desde el 3D por su geometría en el nivel de detalle que se considere oportuno en cada fase de proyecto, al 4D en concepto de presupuesto, 5D tiempo, y 6D es cuando vamos a analizar todos aquellos impactos que pueda generar o que incluso podamos reducir, minimizar. Estamos hablando del ahorro energético, si bien vamos a ir a ejemplos mucho más aterrizados en la ingeniería civil. Quizás no interese tanto la certificación energética de un edificio, pero sí nos interese los niveles de evacuación de agua en una carretera, los niveles de impacto acústico, los niveles de iluminación, en este caso el deslumbramiento, el nivel de regularidad, digamos, de uniformidad de ese gradiente de iluminación, como podemos ir también a aspectos de análisis de impacto ambiental, de emisiones, etcétera. Entonces, ahora mismo el paso al 7D consiste en todo aquello que nos va a dar funcionalidad. Es decir, podemos tener, por ejemplo, una estiva portuaria donde nos podemos dar servicio a 4 buques o a 2 Panamax, por ejemplo, de máxima carga, y tenemos dimensionadas todas las redes. En esas redes tenemos como un City Information Model, ya os hablaré de experiencias que tenemos en esa materia. Tenemos el puerto, modelizar las redes y tenemos esos buques en funcionamiento, pero hemos de ser capaces de suministrarles rampas de acceso, suministrarles, en algunos casos, navíos que se conectan si el muelle está gasificado para cogenerar energía y aportarles energía. Lógicamente, ahí lo que veremos serán cómo esos funcionamientos nos pueden, o esos navíos se les puede aplicar una emisión de dióxido de carbono por chimenea, o si emplearan la cogeneración del puerto, cómo se reduce. Al final, todo lo que podamos transportar al entorno material y vincularlo a posiciones, a elementos, a cubos con información, se podrá realizar. Las primeras experiencias que tuvimos que iban un poco lejos del edificio fue que en IDP comenzamos a hacer los rellenos sanitarios, los depósitos controlados de residuos en tecnología BIM, es decir, donde el desarrollo de las láminas del lining, de polietileno de impermeabilización, los pozos de captación de biogás, todas las redes de captación de lixiviados, las trampas de lixiviados, todos los macizos y las capas de grava para drenaje se modelizaban en BIM y teníamos mediciones, incluso un modelo que se podía someter a un análisis de emisiones de dispersión de dióxido de carbono y de biogás para ver cómo la desgasificación del vertedero mejoraba las condiciones del entorno. Es importante tener el 6D no únicamente pensando en la parte energética, sino en todo aquello que podemos, gracias al modelo, analizar, generar diferentes escenarios, comparar a nivel de presupuesto, ejecución, etcétera, y poder decidir. Es la herramienta que realmente nos ayuda a decidir. Y el 7D es dinamizar de nuevo todo aquello que vamos a querer gestionar. En el puerto también podemos gestionar cada uno de los amarres, qué servicios necesita, el check-in, check-out de esos usuarios casi como si fuera un hotel. Oye, pues tengo un servicio, ocupa un espacio, tiene una entrada, una salida, y esa gestión de espacios es parte del Facility Management. Y a nivel de Asset Management, pues todo lo relacionado con la gestión de la infraestructura. Si seguimos en la columna de la derecha está el edificio como construcción y sistema y se incorpora toda esa información y de ahí pasamos a la infraestructura. La
infraestructura ya es casi rozando el Big Data a nivel de gestión de información. Es cierto que no cualquier equipo es capaz de trabajar con esos niveles de información. Es cierto que no cualquier base de datos es capaz de soportar tal cantidad de datos. Y también es cierto que existe muchísima información que en infraestructuras críticas ha de estar blindada, ser inviolable y protegida contra el hacking. Es decir, no nos podemos permitir que una infraestructura de señalización que tenga control y un mando remoto pueda ser hackeada, lógicamente. Entonces ya se empieza a hablar de blockchain, se empieza a hablar de tecnologías donde la información que vaya a estar volcada en esos modelos sea muy dinámica, interoperable, pero también altamente segura. Nada que decir con casos de CPDs, etcétera. Bien, voy a ir ya más rápido. Quiero también que en el módulo, tanto en el primero de contextualización como los siguientes, tengamos siempre muy presente la escala. Es decir, no estamos trabajando con escalas. Es decir, a nadie se le ocurriría hacer un trazado lineal de un prisma de media tensión o de una red de drenaje o saneamiento, etcétera, de 5 kilómetros de distancia con RevitMap. Pues porque comenzaría a trabajar y de pronto llamaría a Autodesk con un nivel de enfado descomunal diciendo que qué pasa que su modelo explota. Pues las escalas no son aptas para todos los softwares. Existen softwares como Civil 3D que te pueden soportar esas redes y en RevitMap, bueno, la acumulación de niveles de histéresis o podemos hablar casi de precisión y incertidumbre de una red a larguísima distancia hacen que el modelo acabe recalculando muchísimo y acaban colgando. Bueno, hay que entender también esa escalabilidad y sobre todo para qué nos va a beneficiar y a qué nivel de detalle hemos de llegar. Es también visto en más de una ocasión que muchísimas redes enterradas de saneamiento, pozos, arquetas, cámaras, tubos, prismas, etcétera, se dimensionan con un nivel de detalle tremendo. En la tapa de la arqueta casi se ve el nombre de la fundición y no es necesario cargar los modelos con esa información. Seguramente eso es perogrullo, ustedes ya saben en qué consiste la economía digital en este sentido, pero hablaremos de esos conceptos de escala. Luego hablaremos también, todo lo que hemos visto de 3D, 4D, 5D, estamos siempre hablando desde el inicio del proyecto, la construcción, y cuando nos acercamos a operación, mantenimiento y las 3 Rs de si existe una reconstrucción, una reconfiguración, o si existe directamente un reciclaje porque se ha derribado y vamos a ampliar esos materiales para la construcción de otras infraestructuras. Pues bien, generalmente nos paramos en construcción y ahí acaba las BIL y ahí acaba el modelo. Pero ¿qué sucede con estas 7 últimas líneas que tenemos de operación, mantenimiento y el análisis de ciclo de vida? Pues también veremos cómo es como pueden observar, donde está la malla más densa de puntos en cuanto a interacción desde la propiedad, los ocupantes, consultores, auditores, ingenieros, constructor, las contratas, porque en mayor medida se dice que en ciertas infraestructuras se llega a pagar el valor de la construcción hasta 10 veces durante toda su vida. Pueden imaginarse la barbaridad que es. Habría que ver también qué niveles de exigencia y de mantenimiento se les dan. Puedo asegurar que hay infraestructuras que si se llega a pagar de nuevo ya sería un éxito. Pero es importante tener presente que en esas actividades necesitamos modelos donde se hayan concebido muy bien para dar vida a todo el ciclo de vida del producto, en este caso de la infraestructura. El 6D y el 7D nos permite un poco enfocar otros aspectos que van relacionados con la ISO 50001 de energía, con la ISO 14000 de calidad, o sea, de medio ambiente, que tienen que ver con un modelo, el cual podríamos decir que es aplicado con una política de calidad, donde planificamos, implementamos una nueva operación, verificamos y a partir de ahí podemos reintroducir. Esto suena como muy de escuela de negocios, pero no es más que decir, bueno, tengo un modelo con toda una serie de luminarias, esas luminarias voy a darles un cambio, por hacer el ejemplo más barato posible, de vapor de sodio a baja presión a LED, con el mismo color, el mismo coeficiente de uso, quizá no tan buena uniformidad, pero con un descenso energético tremendo. Y hecha esa modificación, nos gustaría ver qué performance da el sistema. Y si funciona, una vez modelizado en el sistema, tomamos la decisión, invertimos, por lo tanto esa idea de mejora se introduce en el sistema. ¿Y qué nos queda? Pues un modelo as-built donde hemos hecho una modificación a través de una modelización
y de un cambio de estrategia energética. El modelo BIM, nosotros siempre decimos que es un modelo vivo, pero si desde la conceptualización inicial no tenemos muy claro qué queremos hacer en el 6D, en el 7D, puede ser que cuando nos llegue a nuestras manos esté muerto. Desde el punto de vista en 7D no tengamos una buena organización COBIE en cuanto a el espacio, el objeto, el tiempo, las asignaciones, los recursos. Difícilmente podremos potenciar a 7D un modelo si no está bien realizado desde el inicio. Y a nivel de software, hablaremos muchísimo y lo que tiene aquí detrás es casi una mezcla de todo lo que podíamos llegar a utilizar. Nosotros, desde Revit, Civil 3D, antes le decíamos vertederos, pues los hemos hecho con Rhinoceros, que es una licencia que son 800 euros y toda una forma NUR o superficie alabeada, triangulada, la podemos llegar a medir con el desarrollo de láminas de impermeabilización de ese vaso y existen algunos softwares como Civil 3D que no nos da la misma medida que nos daría Rhino, porque trabajan de forma diferente. Entonces, lo que veremos que es que tenemos en nuestra organización muchos expertos de diferentes softwares, pero el BIM Manager ha de ser capaz de introducir materia gris y decir, muy bien, ¿qué es el producto final que queremos? ¿Qué visualizamos y qué ha vendido nuestro comercial al cliente? Eso es muy importante. Y a partir de ahí, ¿qué hemos de introducir en nuestro esquema de trabajo para que nos llegue ese producto y lo podamos desarrollar? Y lógicamente entendiendo siempre la necesidad de, ante nuevos retos, más que preocupaciones, doblemos trabajo. Vamos a, antes de entregar el producto, elaborar pilotos y vamos a ponernos a prueba. ¿De acuerdo? Entonces, es más importante que lógicamente irá apareciendo en los módulos del máster. ¿Qué aplicaciones damos para el análisis energético, para el análisis lumínico? ¿Cómo hemos hecho esa dinamización de realidad virtual para ver en el entorno una infraestructura y poder explicarla mejor que no con imágenes estáticas? Iremos viendo qué aplicaciones hay y en muchos casos seguramente ustedes dirán, pues bueno, nosotros tenemos experiencia con tal aplicación que da mucho mejor resultado y es freeware. Pues encantados de compartir y yo siempre diré que el día que me vaya a dormir sin haber aprendido algo nuevo estaré muy preocupado. Bien, el porqué del 6D, antes decíamos en infraestructura, este es el ejemplo de un túnel en el cual se ve bueno, unos gradientes de temperatura, o sea, a modo de gradientes de temperatura, unos niveles lumínicos. Entonces, veremos en el 6D, como comentaba anteriormente, todo lo que va a ser susceptible de análisis dentro de nuestra infraestructura. Y hablaremos no únicamente de energía, sostenibilidad e impacto ambiental, sino que iremos a ver casos prácticos y también herramientas de software de mercado. Entonces, será parte del 6D. En 7D nos iremos, pues bueno, no solamente a entender la gestión de espacios, recursos, activos, inventarios, seguridad, etcétera, en infraestructuras como la ferroviaria, que también es una infraestructura donde en muchos casos los cambios de ancho de vía, cambios de vagón, gálibos dinámicos, nuevos puentes en el trazado, puede parecer una infraestructura sencilla, pero lo es muy compleja y además con múltiples operadores que en cada país, pues por la liberación de la vía, pues lógicamente pueden discurrir muchos más operadores que en una vía dedicada por una infraestructura. Veremos también cómo el BIM as Delivered es importante a la hora de irnos hacia 7D. Nos interesa mucho tener buenas librerías con buenos objetos, que sean livianos, que pesen poco, que tengan el máximo de información posible. Ahora, por ejemplo, en España el nuevo reglamento de instalaciones contra incendios da una vida máxima útil a la señalización contra incendios, a los extintores, a las medidas de protección contra incendios, una vida útil máxima de 10 años. Pues lógicamente nosotros podemos en nuestro modelo marcarles el tiempo en el cual han sido instalados y puestos en marcha y ponerle directamente cuál es la fecha de caducidad que van a tener esos elementos y que deberemos por obligación legal cambiar. Y en algún futuro un señor operador que maneje ese modelo BIM y seguramente lo haya potenciado a la enésima dimensión, le aparezca que llega el día de la vida, fin de la vida útil de esos elementos y sustitución. Pues para eso están los datos. Precisamente para dar toda una continuidad y un histórico
a las infraestructuras y a los materiales que se han empleado, etcétera. Veremos también el BIM as Maintained desde el punto de vista de cómo podemos sobre un modelo indicar, por ejemplo, desperfectos. Nosotros ahora recientemente hicimos un análisis estructural de un edificio que tenía graves problemas estructurales debido a una corrosión bastante agudizada. Pues en ese modelo, en este caso hicimos un levantamiento de nube de puntos en 3 dimensiones y fuimos punto por punto a hacer anotaciones de qué niveles de corrosión se encontraban y cuáles eran los puntos críticos, de tal forma que teníamos un modelo con todas esas flechas y dardos de importancia respecto a estos defectos y lo cual es perfecto para que la subcontrata que se haya de encargar de esas reparaciones con los procedimientos de pintura, saneo, etcétera, pueda ir trabajando sobre el modelo y en este caso hablamos de Navisworks. Es freeware, gratuito y que con poquísima dedicación se maneja. Luego el BIM as a Realism, entendiendo que es el BIM como soporte para todas las actividades de mantenimiento. Es decir, hemos de poder visualizar en casos de mantenimiento dónde está el punto crítico, dónde tenemos el atasco, dónde existe la operación y en muchos casos es tan importante como en una tablet para operarios de campo o para lo que sea, ver en qué punto nos encontramos y una imagen de qué vamos a ver al abrir la arqueta, ¿no? De tal forma que abro con la arqueta, no es eso lo que estoy viendo, directamente me voy a la siguiente. A veces sucede que no existe operarios con suficiente memoria, digamos, histórica de la infraestructura. Por lo tanto, tener un BIM muy fidedigno a la realidad y poderlo representar y verla antes de ir al lugar nos ahorrará muchísimo tiempo. Y bien, eso es lo que buscamos del BIM Manager. El BIM Want You es algo que en muchos casos nos va a tener que nos va a servir para convivir como BIM Managers y nos va a tener que resolver gran parte de los problemas en nuestro día a día. Yo quería aprovechar para mostrarles ahora rápidamente por ver algunos temas. Antes comentábamos iluminación. Pues esto es un túnel, el cual los niveles de iluminación de entrada y de salida verán cómo se van difuminando. Esto tiene que ver con los tiempos de retina, adaptación a la luz exterior e interior, en el cambio de día, noche, etc. Y estos mismos, cómo se van a analizar, cómo se van a representar a nivel de gradientes de iluminación, donde lógicamente en softwares como 3D Max, software reconocidísimo en el momento de la animación y de los renderizados 3D, nos puede dar un soporte perfecto para realizar este tipo de análisis. Un ejemplo de Asset Management, pues por ejemplo, esto es un trabajo que hicimos muy recientemente para el análisis de la operación y mantenimiento de una conocida desaladora, la cual hicimos el levantamiento en nube de puntos 3D. Ese levantamiento de nube de puntos nos sirvió para escanear, como están viendo aquí, esto es foto tridimensional, pero también podemos ver nube de puntos, ¿de acuerdo? Y seleccionar equipos, tomar medidas, etcétera. Bien, de este modelo lo que desarrollamos fue un modelo en el cual realizamos en 3 dimensiones los equipos y pasamos del 3D a 7D. Es decir, a veces nos preguntamos, oye, ¿y podríamos hacer un 7D sin que existiera un 4D, un 5D, un 6D? Pues, evidentemente. Lo que nos hará falta siempre será un 3D, que puede salir desde planos o lo que generalmente aconsejamos es que salga en este caso de nube de puntos porque es lo más real y fiel. Y en este caso, pues bueno, tan sencillo como el Navis nos sirve como un documento para, como pueden ver, vincular archivos. Esto ya nos ha ahorrado muchísimos dolores de cabeza para infraestructuras que son de nueva creación, se incorporan a brigadas municipales, subcontratas, etcétera, y nadie sabe qué hacer con tantísimo papel
con las manos llenas de grasa, con la hora del bocadillo y dejar los papeles encima de la mesa, pues bueno, parte de la estrategia del asset management empieza por actividades tan sencillas como esta, ¿no? Realmente vincular esos equipos a planos, fichas técnicas, documentos de mantenimiento, etcétera. Espero que les haya suscitado interés, inquietud, ganas, ilusión y nos podamos ver en el máster. Hasta aquí, gracias. Hasta pronto.